Siempre se ha criticado a la iglesia por no ver a los pobres. La gente desde la opinión pública dice que la iglesia lo primero que tendría que hacer es darle a los pobres. Bueno, en los años finales de los años 60, inicios de los 70, aparece un movimiento con el padre Gustavo Gutiérrez en Perú que se llama Teología de la Liberación. Este tiene su fundación en el Concilio Episcopal de Medellín en 1968-69, no recuerdo bien la fecha, pero ahí se llevó a conclusiones de que la iglesia tendría que abrirse al mundo y abrirse a su prójimo en el pobre. Gustavo Gutiérrez va a decir que la teología de la liberación es un lenguaje de amor de Dios y busca responder una pregunta: ¿cómo decirle al pobre que Dios lo ama? Es poderosa la pregunta y es muy incisiva. Pero veamos, los postulados de la teología de la liberación es: 1. La iglesia tiene que tener una decisión política, tiene que involucrarse en la política. 2. La iglesia tiene que apoyar a la población, a los pobres, pero en la teología de la liberación entiende al pobre desde el proletariado. Lo entiende desde la clase oprimida por la clase capitalista y burguesa que tiene los medios de producción. El mismo Gustavo Gutiérrez va a decir que la iglesia tiene que posicionarse a favor del proletariado, a favor de los oprimidos. Entonces entiende el pobre desde las categorías de Marx del proletariado. Entonces aquí ya está sesgado, ¿no? Entiende que va a interpretar que la libertad que da el evangelio, la salvación, se da desde quitar la opresión o enfrentarla, desde la liberación. Para esto interpreta el éxodo como la liberación del pueblo oprimido de la alienación, del trabajo y de otras formas de opresión. Entonces, claro que va a buscar que la iglesia se proyecte y apoye a los movimientos revolucionarios de liberación contra el trabajo alienado y contra el capitalismo. Interpreta también la escatología como el fin de los tiempos y de la historia. Para Gustavo Gutiérrez, la historia va a finalizar en la liberación de los oprimidos. Entonces lo da por hecho, porque al interpretar la escatología, la venida del reino como la liberación de los oprimidos y de los pobres, lo da por hecho. La historia se tiene que cumplir. Entonces la iglesia tiene que cumplir con esos tiempos proféticos en el cual cuando venga el reino de Dios, la liberación de los oprimidos va a ser dada, ¿no? Entonces eso es algo muy importante que hay que entender. Entonces la teología de la liberación como un movimiento politizante de la iglesia, como un movimiento escatológico, pero una escatología relacionada con el marxismo puro de la liberación y la lucha de clases. Acuérdense que Marx dice que el socialismo era por los medios de producción del capitalismo, el socialismo era inevitable. Bueno, algo así de manera escatológica lo menciona Gustavo Gutiérrez. Esto tiene una complejidad enorme porque sesga totalmente el cristianismo y nulifica o aniquila otros versículos que van en contra de dicho pensamiento. Interpreta al pobre, insisto, como el proletariado y trata de hablar de una espiritualidad de la liberación. Entonces este tema fue muy polémico, fue rechazado por gran parte de la Iglesia Católica, pero también fue aceptada mucho por el Papa Francisco y por sectores de Latinoamérica. Entonces la teología de la liberación hace hincapié en los pobres, pero no habla del pobre, habla de los oprimidos. Y hoy creo que las relaciones económicas y las relaciones sociales están superadas y ya la dicotomía burguesía-proletariado no explica la realidad del mundo. Entonces es casi inaplicable la teología de la liberación, porque claro que Gustavo Gutiérrez explica que la revolución tiene que darse y la iglesia tiene que ser parte de la revolución. Entonces, pues, no siempre hablar del pobre es tan santo.